Jorge, Alberto y Jesús, ¿cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, en la anterior clase hablamos sobre lo que era la victimología y cómo se originó esta ciencia social que busca estudiar a la víctima desde el punto de vista del delito, diferenciar entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito y la importancia que tiene en el proceso penal y el estudio de la víctima, porque permite que de manera acertada se apliquen las políticas que van dirigidas a la disminución de los hechos punibles dentro de la sociedad. Al conocerse la víctima, por supuesto, pues van a aplicarse las políticas de Estado necesarias para que para que haya una disminución en los índices de criminalidad. Pero si estos delitos son consumados, estos delitos son materializados, evidentemente allí, pues la política fundamental viene a resarcir el daño que se le causa, que le he causado a la víctima. En este sentido, muchachos, nosotros en la anterior clase mencionábamos de manera muy somera allí lo que era los caminos del delito, el intercrimen. El intercrimen también debemos estudiar en este proceso de victimización lo que es el intervictimaje, el camino de la víctima. Es sabido por ustedes que el camino del sujeto activo del delito, el camino del delincuente, pues él en su memoria, evidentemente en su mente, pues se presta o existe una idea ya para planificar la comisión de un hecho punible. Sin embargo, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista procesal inclusive, hay varios momentos de ese intercrímenes que constituyen delitos y otros no. Hablando del camino del delito, el intercrimen. Y estos caminos lo encontramos en esta lámina que ustedes ven allí, que pueden apreciar, que es el camino del delito, y hay una primera fase en el sujeto activo del delito, en el agresor, en el delincuente como tal, la idea de cometer un hecho punible. Entonces nosotros podemos hablar de una fase interna y una fase externa en el proceso de ejecución de un hecho punible. Evidentemente, la fase interna está cuando el sujeto se idealiza la intención de cometer un hecho punible, por ejemplo, cuando planifica la comisión de un robo, cuando planifica la comisión de un hurto, los actos que él realiza para poder tener éxito en la comisión de ese hecho punible. Evidentemente, los delitos siempre no ocurren por casualidad, salvo aquellos que sean culposos. Por supuesto, la doctrina venezolana habla de los delitos culposos, que son aquellos que por negligencia, imprudencia, impericia o por inobservancia de la norma ocurren ciertos hechos punibles. Normalmente ocurre el ejemplo clásico en este tipo de delitos culposos. Hablamos de los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito normalmente es donde ocurren estas lesiones de carácter culposo y evidentemente hay una disminución en el tipo o en la pena a aplicar. Pero cuando hablamos del intercriminis, hablamos del camino de este sujeto cuando ha idealizado la intención de cometer un hecho punible. Y evidentemente hablamos de aquellos delitos dolosos, es decir, aquellos delitos donde este sujeto digamos, ha establecido con firmeza acertada de la comisión de un hecho punible. Y el primero de ellos, como decíamos ahorita en la fase interna, es la ideación, la idea de cometer ese delito, la deliberación, que tiene que ver con los actos preparatorios y, por supuesto, la resolución. Hasta este momento, muchachos, no constituye delito y es lo que se conoce como estos actos preparatorios. Por ejemplo, aquel sujeto que prepara una bebida, coloca allí una sustancia venenosa, algún líquido especial para adormecer o para causar algún tipo de intoxicación en el sujeto pasivo, en la víctima. Pero el solo hecho de preparar esa sustancia, el solo hecho de que haya preparado el agua, colocarla en un vaso, preparar la sustancia, colocarla en el agua, mezclarla, pues hasta allí no constituye delito, porque verdaderamente no hay ese daño, no lo ha exteriorizado aun cuando han ocurrido ciertos actos preparatorios para la comisión de ese hecho punible. Y por supuesto encontramos en este intercrímenes el actos de ejecución, la consumación y el agotamiento como tal, que viene siendo ya
el perfeccionamiento del delito como tal. Entonces, en ese ejemplo que yo les daba sobre el vaso de agua, el doctor Eri Pérez Sarmiento siempre hace mención en su texto sobre este ejemplo. Allí hace mención él de que en el momento de que él llama a la víctima, la invita a que compartan un rato social y le invite este vaso de agua con esta sustancia de veneno. Allí pueden ocurrir dos situaciones que son perfectamente establecidas en nuestra legislación y hablamos de los delitos en grado de tentativa y los delitos en grado de frustración. Estos delitos es la forma inacabada de la comisión del delito o los delitos imperfectos. Evidentemente, el artículo 80 del Código Penal, como vamos a revisar ahorita, regula este tipo de circunstancias cuando hablamos de delitos en grado de tentativa y en grado de frustración. Hablando de la tentativa cuando el sujeto no ha hecho todo lo necesario para la comisión del delito, mientras que en la frustración el sujeto sí ha hecho lo necesario para la comisión del hecho punible, pero por una circunstancia ajena a él, el delito no se ha materializado. Por ejemplo, en el caso de esta sustancia, que yo le hago referencia, muchachos, de este vaso de agua con la sustancia, con un veneno allí, y resulta de que en el momento de que se lo va a ingerir, lo va a tomar la víctima, pues es abordada por un tercero y le dice, oye, mira, espérate, vamos a revisar, no te tomes esto porque te puede caer mal, alguna cuestión allí. Y luego se descubre que esa sustancia pues tenía esta sustancia venenosa y evidentemente pues no terminó ingiriéndosela. O si la ingiere, se la toma, pero no ocurre el daño que él pretende, que es darle muerte a esa víctima, y entonces pues allí hay una frustración, un delito frustrado, porque él no, a lo mejor no colocó la suficiente sustancia para causarle la muerte a esta persona. Entonces, eso es lo que conocemos como el intercrimen. Y es fundamental este aspecto desde el punto de vista de la victimología, porque allí es donde nos vamos a establecer cuál es la pena a aplicar al agresor en función de el resarcir el daño a la víctima. Recordemos que las penas en materia penal, valga la redundancia, tienen dos características fundamentales, una desde el punto de vista patrimonial y una desde el punto de vista corporal. La del punto de vista corporal, evidentemente, pues tiene que ver con las sanciones privativas de libertad, la cárcel, estar recluido en un centro penitenciario, y eso de alguna u otra forma pues va a resarcir el daño a la víctima. Cuando nosotros escuchamos de que las víctimas exigen justicia, le piden al sistema judicial que se aplique la máxima pena, que sea ejemplizante, bueno, allí ocurre eso. Eh, la manera de resarcir ese daño ocasionado. Y por supuesto, desde el punto de vista patrimonial, dependiendo si se trata de unas lesiones, evidentemente, pues allí también permite que sea indemnizada la víctima en una compensación, el pago de algún dinero, sobre todo en los delitos de estafas, ocurre unas lesiones culposas en los accidentes de tránsito, también se permite que se hagan acuerdos reparatorios y se pague desde el punto de vista patrimonial, se entregue cantidades de dinero que vayan a compensar el daño ocasionado. Entonces, esto es importante, muchachos, el intercrimen, porque nos permite conocer cuáles son las fases que ha idealizado el sujeto agresor y hasta qué punto constituyen delito y hasta qué punto no lo son. Y eso nos lleva a una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, vamos a tenerla por aquí, que yo voy a leer este extracto, muchachos, rápidamente aquí dice, normalmente cuando los preceptos penales describen y tipifican un delito, lo hacen refiriéndose a mismo una forma consumada. Y eso es lo que hablábamos ahorita. El delito verdaderamente se castiga en el momento de que es materializado, que se ejecute, que se produzca ese daño. Sin embargo, para llegar a ese momento, como lo refiere la sentencia, el hecho punible doloso, es decir, el hecho intencional, es donde ese sujeto se plantea el problema, recorre un camino más o menos largo, refiere la sentencia, que va desde que surge la decisión de cometerlo hasta la consecución de las metas últimas pretendidas con su comisión. Esta sentencia de la Sala Constitucional del año 2005 pues o da pie a que ciertos actos sean considerados delitos. Anteriormente, habían circunstancias, sobre todo en los casos de los delitos de homicidio culposo, aquellos accidentes de tránsito donde fallecía una persona,
no existía el tipo penal. De hecho, en la legislación venezolana no existe el tipo penal homicidio doloso a título de dolo eventual. En la legislación venezolana no está previsto este tipo penal. Sin embargo, a través de la jurisprudencia se estableció que existe un dolo eventual, existe un dolo o una intención que por ciertas circunstancias que el sujeto activo del delito, el agresor, no pudo prevenir, igual va a ser castigado. Y un ejemplo de esto, en los casos de accidentes de tránsito por ingestas de alcohol, ocurre, se tipifica este delito con ocasión a que al agresor, al que va conduciendo el vehículo, a quien comete el hecho punible, pues debió tomar previsiones. Por ejemplo, si va usted a ingerir a sustancias estupefacientes o a ingerir sustancias alcohólicas, pues no conduzca, no maneje, porque existe una predisposición, un porcentaje inclusive de un 60-70% de las estadísticas de que va a ocurrir un siniestro. Y usted teniendo a sabiendas de que esa situación pudo haber ocurrido o puede ocurrir, sigue ejecutando la acción. Entonces allí nos encontramos con ese tipo de delito que es el homicidio a título de dolo eventual. Es decir, existe la intención no existe una intención directa, pero depende de una circunstancia que usted pudo prevenir. ¿Cuál fue la circunstancia? Bueno, usted estaba bajo los efectos del alcohol, no conduzca. Esa es la circunstancia principal. Si usted sigue ejecutando la acción, es decir, en cualquier momento, porque sus condiciones psíquicas no están al 100%, puede ocurrir un siniestro. Y es allí donde la legislación venezolana, a través de la jurisprudencia, hay un caso muy sonado de Rafael Nadal. No sé si ustedes recuerdan un nadador venezolano, medallista olímpico, narrador deportivo de Radio Caracas. No sé si han escuchado este nadador. Bueno, ese fue uno de los primeros siniestros o de los primeros accidentes donde se le dio esa tipicidad a los fines de que haya control sobre esas circunstancias, pues para evitar que esas circunstancias ocurrieran. Y lo que hablábamos hace un momento del homicidio en grado de frustración, o perdón dicho, los delitos en grado de frustración y en grado de tentativa, los tenemos regulados en el artículo 80 del Código Penal. Dice la norma, son punibles, además del delito consumado, la falta, las tentativas del delito y el delito frustrado. Como lo dijimos ahorita, muchachos, en la tentativa el sujeto no ha hecho lo necesario para la comisión del hecho punible, mientras que en el delito frustrado el sujeto activo del delito, el agresor, sí ha hecho lo necesario para la comisión del hecho punible, pero una circunstancia externa diferente a sus voluntades ha impedido que el delito se consuma. Ahora, Pregunto. no sé si tiene alguna pregunta hasta ahora, muchachos, sobre el intercrimes, Jesús, Albert, Jorge. Bueno, No, pero no solamente es importante a los fines del estudio de la víctima el camino del agresor, sino también el camino de la víctima. Ahorita más adelante vamos a revisar un caso que ocurrió en Suecia, el síndrome de Estocolmo. No sé si han escuchado sobre este aspecto desde el punto de vista psiquiátrico, donde las víctimas se convierten de manera voluntaria en ser cómplices inclusive en la comisión de un hecho punible. Pero para entrar en el estudio de ese tema del síndrome de Estocolmo, inclusive síndrome de Estocolmo doméstico que algunos han referido y hace referencia a aquellas víctimas dentro del seno de la familia, ¿no? Cuando la mujer soporta las agresiones de su marido, soporta las agresiones de su esposo, allí existe cierta complicidad o cierta complacencia más bien entre la víctima y el victimario, que se convierte en una costumbre y termina la víctima aceptando ser víctima. Es decir, no establece ninguna resistencia frente a su agresión. Entonces, el camino de la víctima es importante su estudio porque la víctima también se idealiza, al igual que el victimario, su condición de víctima. Y lo veíamos en la clase anterior. Por ejemplo, cuando este individuo tiene la costumbre de exhibir sus prendas, tiene la costumbre de no tener precauciones sobre los espacios, sobre los sitios que normalmente visita y hace uso, digamos, sin tomar previsiones, pues de manera descuidada.
de sus prendas, de su teléfono, y evidentemente pues allí existe un alto riesgo en que sea víctima de la comisión de un hecho punible. En la fase de la víctima tenemos la representación mental de la víctima para ser victimizada y una idea ratificada y una idea rechazada. Esos serían los tres aspectos del proceso de victimización. La manera consensual, por ejemplo, en el caso de que en el momento de que no haya resistencia, en el momento de un robo, es amenazado con un arma de fuego, evidentemente, pues allí el bien fundamental que se atenta es la vida, ni siquiera es el objeto que se pretende despojar a ese individuo, sino es la vida la que se está afectando. Y al haberse afectado la vida de este individuo, pues evidentemente se desprende del objeto del cual el agresor pues quiere quitarle, quiere arrebatarle. Hay algo aquí interesante en la jurisprudencia venezolana, en los últimos 5 o 6 años, ha establecido que inclusive el uso de un facsímil, el uso de un arma de juguete, o que tenga apariencia de un arma real, constituye igual un robo agravado. Así no se haya usado un arma de fuego real. Y la característica fundamental, muchachos, de este tipo de delito es porque se atenta a la vida. Usted jamás se va a detener, Jesús, Jorge, a detener a ver si esa arma es de verdad, a detenerse a ver si esa arma es de juguete, si está cargada. O al usted tener la impresión, digamos, el miedo, el pánico que le causa al verse amenazado con un arma de fuego, pues evidentemente eso es lo que va a provocar que usted se desprenda de ese bien que le están exigiendo entregarse. Entonces, la jurisprudencia venezolana ha establecido inclusive que el uso del facsímil de un arma de juguete, inclusive así no se lo muestre. En algunas circunstancias el agresor lo oculta debajo de su chaqueta, debajo de su franela, e inclusive puede usar hasta sus manos, sus dedos, pero es el terror. En el momento que ocurre una denuncia en las oficinas policiales, en la oficina de recepción de denuncias, cuando la víctima refiere que se sintió amenazada, que observó que tenía un arma de fuego, así no la haya visto, una aparente arma de fuego, la investigación debe iniciarse como un robo agravado, no como un robo propio, un simple arrebatón, no, porque evidentemente aquí lo que principalmente se afectó es la vida de la víctima. Y los tipos de victimización, que esto es un tema también importante estudiar en esta materia, hay tres fases del proceso de victimización. Una victimización primaria, secundaria y terciaria. Y cada uno de estos procesos de victimización, muchachos, tiene un momento específico, que es el que ya vamos a revisar ahorita. Por ejemplo, la primera fase del proceso de victimización es aquel que ocurre evidentemente cuando el agresor atenta contra la integridad física, psíquica o patrimonial de la víctima. Recordemos que no solamente son víctimas aquellas que tienen un sufrimiento de carácter físico, sino también aquellos que tienen un sufrimiento de carácter psíquico. Por ejemplo, en los casos de secuestro, en los casos de extorsión, cuando se le exige la entrega de cantidades de dinero con la promesa de no causarle un daño físico a sus familiares o a él mismo, pues evidentemente allí hay un daño moral, un daño psíquico para poder, una presión, una exigencia para poder despojarlo de ciertas cantidades de dinero. Entonces, en este proceso de victimización, la primera fase, o digamos la victimización primaria, tiene que ver con la agresión directa, ese daño directo que se le causa a la víctima. Por eso allí ustedes observan en la lámina, en el primer párrafo, dice la victimización primaria se da cuando una persona sufre de modo directo o indirecto los daños y las consecuencias nocivas en su integridad física o psíquica. Y deriva esta victimización primaria, evidentemente, de ese acontecimiento traumático, de ese daño, y cualquiera sea su naturaleza. Por ejemplo, en los casos de hurto, nosotros evidentemente no tenemos un daño físico de manera directa, pero sí nos desprenden del patrimonio y eso nos genera pues ansiedad. Nadie quiere que se lleven el carro de su estacionamiento. Nadie quiere que usted sentado en una panadería de manera descuidada, usted allí se le lleven su teléfono porque le causa un daño patrimonial, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Y eso es lo que conocemos como esta victimización primaria. Y la victimización secundaria, que aquí hay que tener ojo con esto,
es que es lo que ocurre muy a menudo y he sido testigo de este proceso de victimización y tiene que ver es cómo el funcionario del sistema judicial aborda a la víctima y ocurre inclusive de manera inconsciente. Cuando la víctima es llamada a la entrevista, bien al órgano de investigación, bien al órgano policial, o inclusive a la sala del tribunal, pues allí le produce a él de manera inevitable recordar los sucesos por los cuales está sentado allí. Entonces, ese es el segundo proceso de victimización y tiene que ver con esos recuerdos que le causan cierta angustia, revivir. Imaginémonos en una víctima de un delito de violación y la víctima en el delito de violación explica de manera explícita, valga, discúlpeme allí esta expresión, cómo ella fue abusada sexualmente. Pero es necesario algunas víctimas, inclusive los que participamos en el sistema de justicia, vamos un poco más allá en el interrogatorio y abordamos a la víctima en función de que explique al tribunal de qué manera fue abusada, cómo fue tomada, y eso pues le hace revivir, por supuesto, ese recuerdo. Y inclusive ese momento pues es más traumático desde el punto de vista psíquico que la misma ocurrencia, porque siempre está en su mente. Y es necesario, lamentándolo mucho, que la víctima acuda al sistema judicial para que pueda resarcir su daño, como en el caso del ejemplo de la violación. En el caso de los homicidios, pues por supuesto las personas que estuvieron en el sitio de suceso al revivir, o inclusive aquellas víctimas, en los casos de sicariato, tres, cuatro personas que se haya asesinado y dos, tres de ellas hayan quedado vivas con unas lesiones graves. Bueno, revivir ese momento de cómo fue agredido el día que llegaron, la hora, el sitio, el espacio, quién disparó, cómo ellos se encubrieron, se trataron de ocultarse para no ser agredidos, pues verdaderamente va a revivir nuevamente, y esta es lo que nosotros llamamos la segunda fase del proceso de victimización. Fíjate que la primera fase es el daño directo. La primera fase del proceso de victimización es cuando ocurre un daño de manera directa. La segunda fase tiene que ver con aspectos psíquicos, y estos aspectos psíquicos se van dirigidos principalmente, o mejor dicho, son causados por esa agresión primaria, por esa agresión directa, pero en el momento de ella explicar lo que allí ocurrió cuando va al sistema de justicia, pues le causa evidentemente a esta persona un daño, revivir. Imaginemos los padres cuando van a declarar al órgano policial sobre el fallecimiento de su hija, de su hijo, el secuestro, el homicidio de sus hijos, pues verdaderamente es una situación muy cruel, muy difícil de comprender, y es allí donde el sistema judicial pues tiene que tener, como digo yo, guantes de seda para procurar el mejor tratamiento o el mejor trato posible, perdón, a esa víctima, de manera que pueda aportar la mayor información necesaria eh, eh, en la primera fase, lo que nosotros llamamos la fase preparatoria, para que pueda llevarse una investigación de manera efectiva y eficiente, y ya en la fase de juicio para que lleve al convencimiento del juez. Son dos momentos fundamentales que se requiere en la entrevista de esa víctima. Y la victimización secundaria, perdón, hay varios aspectos de esa victimización secundaria que no solamente ocurre, lo dijimos ahorita, no solamente ocurre en el seno del Poder Judicial o del sistema de justicia, sino también en el momento de que es abordado por el órgano policial, porque él debe recabar la mayor información posible que le permita digamos, conseguir las evidencias, los indicios para poder hallar al culpable de ese delito. Y hay un ejemplo que he visto mucho o hay situaciones, mejor dicho, que he visto mucho en el espacio de la recepción de la denuncia, sobre todo en los órganos de policía. Allí ocurre cuando llega la víctima, por ejemplo, en una oportunidad observé una muchacha muy bonita, joven, fue a denunciar una violación, un abuso sexual,
Y yo recuerdo que en ese momento el funcionario, y lo digo con respeto, ¿no? Pero para que observen que esto ocurre y cómo se produce esa fase de victimización y genera en la víctima, digamos, en ella la idea de que su proceso no va a continuar en el mismo momento, de que es recepcionada la denuncia del funcionario policial en vez de escucharla, lo que le dice es que la culpable de ese delito es ella, por la forma como se viste, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va a estar usted vestida así con esas faldas? Pues usted fue quien lo tentó. La culpable es usted, no quien la violó. Entonces, pues verdaderamente allí, o aquellas personas que trabajan y también con respeto lo digo, no solamente, fíjate, en este tipo de profesión, aquellas que se dedican al trabajo, prostitución, este tipo de actividades, que es al margen de la ley, por supuesto, pero también allí ocurre delitos de violación. Y una de las primeras cosas que nosotros observamos cuando esta es la víctima, lo primero que dice, bueno, pero es que ella se dedica a eso. Sí, claro, pero es cuando ella quiere, no cuando el agresor quiera. Y es allí donde se configura ese tipo penal. Así sea una exigencia de un pago para un favor sexual, lo que sea, allí ocurre un delito, si inclusive dentro del seno de la familia, muchachos, fíjate, entre los esposos, entre los cónyuges, si la mujer no quiere y es usada o obligada, ahí existe una violencia sexual. Y es muy a menudo lo que hemos visto ahorita, estadísticamente hablando, allí ocurre este tipo de circunstancias. Ahora, la victimización terciaria, y fíjate que ya abordamos el primer aspecto del delito de manera directa. El segundo tiene que ver con, digamos, la afectación psíquica de la víctima en el momento de que es necesario recordar, aportar información para el esclarecimiento de los hechos. Pero hay algo que nosotros no observamos y está dentro de nuestra sociedad y lo dejamos pasar este tipo de circunstancias y es la tercera fase del proceso de victimización y tiene que ver con la estigmatización del sujeto activo del delito, es decir, la estigmatización del agresor, cuando aquel agresor, Jorge, quería comentar algo. No te escucho. ¿Me escucha ahora, doctor? Fuerte y claro, sí, señor. Cafecito, Doctor, salud. usted me habla de la primera fase que dice la agresión directa que se le causa a la víctima, se refiere tanto a la víctima directa como indirecta. Claro, por supuesto. Recordemos que en la definición cuando hablamos de víctima no solamente es aquella que sufre el delito como tal, sino fíjate, hablamos del cónyuge, hablamos del el pariente de consanguinidad o el familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los representantes de la empresa, los accionistas de la empresa y por supuesto aquellas instituciones de Estado, fundaciones o sociedades evidentemente también son objeto de víctima y la principal de ellas, bueno, cuando ocurre por ejemplo un desfalco, una malversación de fondos, un desvío de fondos, uso indebido de esos fondos, extracción indebida de esos fondos en las acciones, perdón, en las empresas, pues ocurre este proceso de victimización, porque no va a venir la empresa como víctima, viene su representante legal, ¿de acuerdo? Entonces, esa victimización primaria en el proceso de victimización tiene que no solamente con aquel ofendido de manera directa, sino aquel dentro de su grupo, perdón, dentro de su grupo familiar. Fíjate que la norma inclusive habla del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre el parentesco de consanguinidad y el parentesco de afinidad, muchachos? Pero uno solo a la vez, no todo porque me aturden. Ajá. Bueno, el parentesco, Jesús, ¿cómo estás? ¿Me escucho? Sí, sí, perfecto, doctor. Ajá. Ah, bueno, evidentemente el parentesco con consanguinidad tiene que ver con los vínculos de sangre, ¿no? Consanguíneo, hermano de sangre, no importa si es primero, segundo, tercer, cuarto grado, o si es hijo de ambos padres o un solo padre, pues evidentemente que hay un parentesco de consanguinidad. Y el parentesco de afinidad viene es con los vínculos civiles que se forman dentro de la familia. Por ejemplo, mis cuñados, existe un parentesco y por eso la norma habla cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Evidentemente la primera afinidad está con mis suegros, los papás de mi esposa, y el segundo grado de afinidad tiene que ver con los hermanos de mi esposa, que vienen siendo mis cuñados. Los cuñados. Exactamente, eso es importante saberlo, porque cuando ustedes hagan lectura de la norma, pues deben saber allí ubicarse, ¿no? A qué se refiere el parentesco de consanguinidad y afinidad. Entonces, no sé si alguien más quiere intervenir. Jorge, ¿está claro? Jesús. Claro, sí, quedó claro, doctor. Gracias. Ajá. Ahora fíjate, esta tercera fase de victimización que tiene que ver, como lo dije ahorita, con la estigmatización del delincuente, la estigmatización del privado de libertad. ¿Cuántas personas nosotros hemos observado que luego de que purgan condena, que luego que están siendo procesados, ya son estigmatizadas? No, mira, no, este señor estuvo preso, este señor tuvo antecedentes penales, y dependiendo de la gravedad del delito, no, este señor narcotráfico, homicidio, sicariato, delincuencia organizada, y evidentemente allí ocurre un rechazo dentro de la sociedad. En la mayoría de los casos, lo que pretende el sistema penitenciario es reinsertar, o en la mayoría de los casos no, el objetivo fundamental, el propósito principal del sistema penitenciario en todas partes del mundo es reinsertar de manera productiva al privado de libertad en la sociedad. Es decir, usted purgó la condena, pagó por su delito y usted se va a incorporar de manera productiva en la sociedad. De hecho, hay un grupo multidisciplinario, muchachos. Mire, el sistema me dice que nos queda un minuto de clase, pero si se cae la señal, la transmisión, no vamos a buscar que nos vuelvan a conectar para concluir con la clase de hoy. Fíjate que Excelente. en este proceso, cuando una persona privada de libertad busca un beneficio, una medida alternativa de cumplimiento de pena, así se llaman en la fase de ejecución. Recuerden ustedes que el proceso penal tiene 4 fases fundamentales. La última de ellas es la fase de ejecución de esa pena, donde se otorgan medidas alternativas de cumplimiento. Recordemos que la principal es intramuros, es decir, usted va a estar preso. Y ya de manera accesoria o dependiendo del tiempo que haya transcurrido la pena a aplicar y las evaluaciones que usted le haga. Nuestra legislación es muy sabia, muchachos, es muy, digamos, eficiente. Ojo, la legislación. Sin embargo, nos encontramos con trabas y con déficits o dificultades dentro de ese proceso de abordaje en los centros penitenciarios. Por ejemplo, una persona que ha sido detenida por los delitos, o cualquiera sea el delito en particular, pero hablamos narcotráfico, violación, homicidio, que consideramos que son los delitos eh, más altos, cuya penalidad tienen mayor, o la penalidad sea mayor. Nos encontramos que estas personas, para que se les otorgue una medida alternativa, tienen que ser sometidas a un examen multidisciplinario. En Venezuela existe a través del Ministerio de Servicio Penitenciario, existe un organismo especializado en esta área, que tiene profesionales, y entre ellos tenemos sociólogos, criminólogos, psicólogos y delegados de prueba. En este grupo multidisciplinario que va a evaluar a los privados de libertad en el momento de que les o sea posible el otorgamiento de una medida alternativa de cumplimiento de pena, entonces ya existe un grupo multidisciplinario, y este grupo multidisciplinario se va a encargar, en teoría, por supuesto, y en la práctica debe ser así, en la mayoría de los casos lo hacen, de evaluar cuál es la conducta de ese privado de libertad, de saber si efectivamente se trata de un delincuente nato, de un delincuente, de un individuo que tiene predisposición a la comisión de un hecho punible, o si trató de una situación eventual en la comisión de ese hecho punible. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras, el sociólogo, el criminólogo hace un estudio sobre la personalidad de este sujeto, y allí donde va a establecer si es favorable o no favorable la posibilidad de que se le otorgue una medida cautelar. Fíjate, un ejemplo de esto, Orángel, no sé si, me imagino que por supuesto ustedes han escuchado este caso, un caníbal tachirense, detenido ya hace más de 18 o 20 años,
ha sido difícil para él, a pesar de que su pena ha sido cumplida, el otorgamiento de una medida, porque cuando se entra a este grupo multidisciplinario, pues se va a encontrar con la situación desde el punto de vista social de que no tiene una familia estable, de que no tiene un resguardo desde el punto de vista familiar, evidentemente por su edad es difícil que sea, digamos, abordado o, digamos, que se le dé la oportunidad de un trabajo, y entonces, pues evidentemente, pues existe un riesgo de que exista esa comisión de un hecho punible, sobre todo por su situación psiquiátrica. Entonces, eso es un ejemplo de lo que el grupo multidisciplinario evalúa, valora para el otorgamiento de esta medida. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? Profesor, Señor. en la parte de victimización, Ajá. la tercera, que es victimización, ¿me la podría No, no aclarar? le, ¿cómo Jesús? No le entendí. ¿Cómo? La tercera Ajá, fase ajá. de victimización, ¿me la podría aclarar? Claro, mire, fíjate, la primera, para entrar en el contexto de su pregunta, para hacer una diferencia sustanciable allí de estas tres fases. La primera tiene que ver con la agresión directa a la víctima que sufre ese daño. El daño Sabemos que directo, sí. el daño directo, pero sabemos que la víctima no es solamente aquel que sufre el daño, sino como lo dijo Jorge, lo hablamos ahorita, pues cuarto Sí, grado de consanguinidad y esa directa, cuestión allí. En segundo lugar, tiene que ver con la propia víctima, pero ya en el proceso judicial cuando se le hace revivir esos aspectos que le causaron ese daño, pero que es necesario para poder resarcir desde el punto de vista judicial que el sería daño el que se le daño ocasionó. psíquico. Sí, podríamos hablar de eso. Y el La tercero rememoración. tiene que ver única y exclusivamente con el agresor y la familia del agresor. Porque el agresor también es víctima de retardo procesal, por ejemplo. Cuando ocurre retardo procesal, pues evidentemente entra en ese proceso de victimización. La estigmatización que hace la sociedad, no solamente para ese individuo, sino para la familia de ese individuo, produce el rechazo social y produce esa victimización, es decir, ese rechazo social, el miedo, el terror, el pánico, la culpa y por supuesto la vergüenza. Debemos hablar también de eso, la pena que existe al saber de que un pariente agarró y fue y le disparó por allá. Bueno, evidentemente no es mi culpa. No es culpa de su familiar, ¿se entiende? La responsabilidad penal es individual, pero de alguna otra manera existe una estigmatización a estos familiares y hay un rechazo social. Eso nosotros lo vemos, ustedes lo ven, Jorge, Jesús, eso es natural. O no es que sea natural, sino no sabemos, la sociedad es difícil diferenciar estos aspectos porque evidentemente pues hay un rechazo y ese rechazo puede ser inculcado allí inclusive por los medios de comunicación. Lo dije hace un momento aquí, en esta lámina allí, no sé si pueden observar allí, que inclusive los medios de comunicación producen esa afectación desde el punto de vista social. Mire, hay algo aquí que yo debo comentar que es necesario explicarlo. ¿Cuánto nosotros no hemos visto, sobre todo en los últimos años, ¿no? El sistema de justicia venezolano ha tenido la idea de exponer en el sistema, en el medio de comunicación, a los delitos, en especiales los delitos que atentan contra el Estado. Por ejemplo, cuando salen dando sus declaraciones, sus confesiones, bueno, allí ocurre un proceso de victimización. Evidentemente, pues allí lo que se pretende es demostrar pues la eficiencia y eficacia del sistema de justicia venezolano y por supuesto del aparataje de las instituciones. Pero eso es un proceso de victimización. Está allí, ocurre allí, y bueno, pues, lamentándolo mucho, pues no solamente ocurre aquí en Venezuela, sino en muchas partes del mundo. Creo yo que no hay necesidad, sin embargo, la necesidad aparece para ser creíble, para ser probable, demostrable, mejor dicho, un proceso judicial, sobre todo en la cuantía y en los tipos de esos delitos cuando son expuestos allí al escarnio público. Eh, y cuando yo me refiero a esto, sobre todo, mire, fíjate, los delitos de violencia sexual,
acarrea un aspecto psicológico en la sociedad de rechazo, pero no solamente para el agresor, sino para la familia del agresor. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en las páginas sociales, Instagram, Twitter, y inclusive en la noticia, la foto del agresor? Recientemente en Miranda capturaron a un padrastro que abusaba sexualmente a sus 6 hijas. Eso hace 2 semanas, semana y media. Y eso, fíjate, al lector, nosotros que somos los que vemos esa noticia, ya nos impacta. Y no conocemos si fue, si no fue, si realmente es él o no es él. No sabemos cuál es la realidad, pero ese efecto que nos produce a nosotros es de castigo. Usted no lo dice, pero sí lo piensa. O a lo mejor lo comparte con su pariente cercano. No, mire, este no merece beneficio en ninguna naturaleza. En estos días alguien, quiero comentarlo, en el sistema de justicia usted ve cualquier naturaleza de cualquier tipo penal. Allí ustedes que son funcionarios, y Jesús que también es funcionario, ustedes ven allí cualquier categoría de delitos, unos más graves que otros, unos que impactan más que otros, pero cuando abordan al defensor, le preguntan por qué usted lo defiende, si es un violador. Fíjate, la mató, la violó y la mató una niña de 6 años. ¿Por qué usted lo va a defender? Bueno, el defensor, cualquiera sea su característica, no defiende al individuo, defiende al proceso que se le lleva a ese individuo, que son dos cosas totalmente diferentes. Todo sujeto es merecedor de un debido proceso y usted como defensor o cualquier defensor que esté allí va a defender el proceso. Usted no lo va a defender a él, digamos en el estricto sentido de su personalidad, de su conducta, digamos, sí, de su forma de ser, de su personalidad, de ese individuo. No, usted no lo va a defender a él, no va a defender y lo va a justificar. No, bueno, pues es que, como dije hace rato, bueno, pero es que la muchacha de 6 años, ¿quién la manda a usar falda? Por favor, eso es algo que no tiene cabida, ¿sí o no? Pero usted va a defender es el proceso que se le lleva a él. Por ejemplo, en la fase preparatoria, primero si la flagrancia ocurrió o no ocurrió. En la fase de investigación, si los medios probatorios fueron incorporados de manera lícita y legal al proceso. No puede haber el testimonio de una persona de manera obligada. No puede haber una prueba, un medio probatorio sin una cadena de custodia. Y ustedes como funcionarios lo saben. Y eso es una garantía. Ese principio de mismicidad de la prueba, ¿qué significa esto? Que la misma prueba recabada es la misma prueba que usted va a debatir allá en juicio. Y eso es lo que, y eso es lo que la cadena de custodia permite o provoca esa garantía en el proceso. Y eso es lo que usted va a defender. ¿Me entienden esa idea, verdad, muchachos? Por supuesto, Porque por supuesto. muchos, no sé si ustedes habían escuchado esto en alguna clase, ¿no? Y Jesús, años allá trabajando, siempre lo Por veo allá en la supuesto. fiscalía. Entonces, ¿por qué usted como defensor siempre se hace esa pregunta? No sé si lo habían escuchado de esa manera, Jorge, que es funcionario y abogado. ¿Por qué se defiende a ese muchacho? Pero fíjate, fue y le disparó a 30 ya, no tiene derecho a una defensa. Mató a 30. Es que usted no lo va a defender a él, usted va a defender es el proceso que se le lleva a él. Y esa es su obligación al médico. El médico cuando llega ya al herido, mire, déjelo morir, acabo de matar 5 personas. No, ya un momentico. Mi obligación es cuidar la salud de él. Usted se va a encargar de procesarlo, pero yo no puedo dejarlo morir. ¿Sí o no? Entonces eso es más o menos allí lo que nuestra sociedad debe aplicar para que sea funcional. Y en el momento que nosotros direccionemos y establecemos allí, créame que muchos vicios y muchas fallas, pues vamos a mejorar. ¿Oye? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. Ninguna, profe. Excelente. Gracias. Ah, bueno. Vamos Todo bien. bien. Vamos Ajá, bien. vamos bien. Bueno, hay una ley que es importante mencionar, que es la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Esta ley es fundamental. Hay una reforma de esta ley en el año 2021 y su principal función, pues evidentemente, es garantizar los derechos de la víctima. De hecho, en el artículo 6 de esa ley, nosotros encontramos el concepto de lo que es víctima. Ella toma parte de lo que hablábamos en el seno de las Naciones Unidas cuando se definía
lo que es la víctima y por supuesto el Código Penal, y allí desarrollan esa ley, la menciono en clase porque es importante. Se supone que si nosotros estudiamos victimología, pues también debemos conocer cuál es la legislación existente en nuestro país que va a regular, o mejor dicho, va a proteger a la víctima, y en Venezuela existe esta ley. En los procedimientos que hacen los funcionarios actuantes, están en la obligación de reservar los datos de los testigos, inclusive de la víctima, y tiene un propósito. El propósito es que estas víctimas pues no sean abordadas, ¿no? Por los agresores, para tratar de que haya manipulación en sus testimonios, manipulación en su entrevista, y esto lo que va a implicar es que se fomente la impunidad. Esta ley permite garantizar los derechos de la víctima, e inclusive en algunos casos, algunas autoridades ordenan la visita de funcionarios policiales, el resguardo de funcionarios policiales en la residencia de las víctimas. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, normalmente no, normalmente no, dependiendo de la magnitud del delito, inclusive puede cambiársele de residencia, de domicilio y de identidad. Inclusive la identidad de la víctima puede ser cambiada y protegida por el Estado para poder garantizar las resultas de ese proceso cuando son delitos de magnitud, de trascendencia, y allí pues existe esa posibilidad. Evidentemente, pues nosotros por la carencia de nuestros recursos, sin embargo, se hace un gran esfuerzo desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista judicial, para proteger los derechos de la víctima y de los testigos. Para terminar la clase de hoy, muchachos, yo quería conversar sobre este aspecto del síndrome de Estocolmo. ¿Sí habían escuchado esto, muchachos? Sí, ¿Eso? sí, profesor, es un punto que siempre que es muy sonado, ¿no? Ujú. Pero es bueno traerlo a cotación para que nos lo refresque y poder Claro, mire, fíjate. poder discutirlo y conversar que Claro. de esta manera que se nos Mira, quede. este nombre fue acuñado en los años 1973, con ocasión a que allí una pareja, dos hombres, ingresan en un banco en Suecia, en su capital, en Estocolmo, para allí hacer un robo. En ese momento, al verse sorprendidos y rodeados por la autoridad, pues deciden hacer un secuestro. Y ese secuestro pues tenía ciertas condiciones: la liberación de un compañero que estaba privado de libertad y la entrega de un dinero. Pero allí ocurrió algo especial. Allí ocurrió, digamos, yo diría, se amalgamó, se unieron la víctima y el victimario. La víctima rendida, la víctima sometida, terminó dando consideraciones a su victimario, inclusive en las declaraciones. Fíjate, cuando lean este tema, que les voy a pedir que lo haga, cuando van al proceso judicial como tal y le piden las entrevistas y le toman entrevistas a las víctimas, una de ellas refiere y dice: si yo tengo que irme con uno de ellos para donde él me lleve, me voy. Fíjate que digamos, la simpatía que ocurrió entre esta persona, entre la víctima y el victimario, y este síndrome de Estocolmo se ha trasladado a otras situaciones. Ahorita vamos a revisar las causas, pero quería comentarle el síndrome de Estocolmo doméstico, que lo mencioné al inicio de clase, y ocurre mucho, muy a menudo. Nosotros lo vemos en el Ajá, seno. Señor. profesor, una pregunta. Pero en base de que hubo empatía entre las dos partes, la víctima y el victimario, por la parte de la ley, ¿eso afectó en algo? No, en absoluto, en Ok, absoluto. No, no simplemente hay. el No, desarrollo usted, de la escena. claro, lo que pasa es que, fíjate, lo interesante de esto, los seres humanos, nuestra sociedad, y así lo veo yo, es una sociedad curiosa. Nosotros, cada cosa la obtenemos porque deseamos, por curiosidad, buscarlas. Todo está allí presente en nuestro ambiente, falta es que alguien lo descubra. Bueno, se preguntaron en aquel entonces, en los años 70, al inicio de los años 70, ¿por qué había esa simpatía entre la víctima y el victimario? Si estaba secuestrada, atentaban contra su vida, le habían limitado su libertad porque estaban prisioneros allí en contra Y en contra de su corriendo libertad. peligro sus vidas. Claro. Entonces, fíjate que allí
desde el punto de vista médico, porque ya no era un aspecto físico, sino un aspecto psíquico. Desde el punto de vista médico, se comenzó a estudiar sobre este tema y resultó que ese dominio que existe entre el agresor y el agredido, se forma un vínculo. Y nosotros, y ahí es donde iba yo, mire, fíjate, en los padres a hijos ocurre eso. Lo que pasa es que es permitido. Cuando el papá, no es que lo agrede, sino reprende, sería la palabra, ¿se entiende? Somete a Corregir su y hijo, reprender. corregir, exactamente. Es necesario. Yo recuerdo que, no sé si ustedes han visto esta imagen allí, el psicólogo en la época de nosotros, ya en la edad de nosotros, era la Correa. Ese era el psicólogo de nosotros. Bueno, ahora no. Ahora es que mi hijo es yo no sé qué autista, que mi hijo, la culpa es de la profesora. Bueno, unos aspectos allí que no vamos a entrar en detalle. Pero desde el punto de vista psicológico, existe ese dominio, es necesario. Y aquí ocurrió eso también, pero realmente aquí no había ningún vínculo entre el agresor y es más, eran personas que ni se conocían ni se habían visto. ¿Por qué ocurrió esa simpatía entre estas dos personas? Bueno, por ese dominio. De hecho, desde el punto de vista psíquico, leí ayer sobre esto y despierta ese sometimiento en una obediencia que se traduce. Tú sabes que nosotros los seres humanos somos seres de conductas aprendidas. Desde el momento que crecemos, al usar nuestras cucharitas para comer, toda esa cuestión, porque la observamos. Aprendemos a hablar porque escuchamos cómo hablan nuestros padres, el idioma que ellos hablan. Entonces son conductas aprendidas. Y esas conductas aprendidas en la infancia, en especial entre los 6 y 12 años y 11 años, de ese dominio paterno hacia los hijos, pudo haberse traducido también en esta situación, es decir, llevar desde la niñez a la vida adulta, perdón, ese dominio de los padres a hijos, y aquí se convertía en un dominio del agresor al agredido, en ese sometimiento, en esa obediencia, cuando te hablan fuerte, cuando te hablan con propiedad, con dominio, con inclusive con la posibilidad de un castigo. ¿Cuál era el castigo aquí? Matarlos, porque no era otro castigo, en este caso, en este supuesto que estamos estudiando. Y este síndrome de Estocolmo doméstico, que quería ya terminar la clase con esto, tiene que ver con ese sometimiento que hay en las parejas, sobre todo en la mujer. La mujer termina siendo permisiva en su agresión, en la agresión que le propicia su pareja, y lo considera inclusive hasta normal. En una oportunidad yo escuché a una mujer que me dijo, bueno, es que de vez en cuando hace falta un gritico, un grito. Entonces yo le digo, bueno, pues si a usted le gusta que le griten, ya es cosa suya. Pero realmente ocurre ese sometimiento, esa obediencia, esa complacencia en las agresiones dentro del seno de la familia, y tiene muchos aspectos. Primero, a lo mejor no, por la dependencia económica que existe, la principal entre la mujer y el hombre. El hombre, pues, por su característica biológica y psíquica, es de proveer, de llevar alimento, el hogar, la casa, mientras que la mujer, pues, está el cuidado de la familia. Entonces, ese sometimiento hace que la mujer, pues, sea complaciente con las agresiones físicas y verbales, que en algún momento puede ser sometida, y verlas con naturalidad. Y eso es lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo doméstico, porque no puede haber tolerancia, no puede haber permisibilidad en este tipo de agresiones, pero dadas las circunstancias, la mujer a lo mejor no es profesional, no tiene una fuente de empleo, no tiene una fuente de ingresos, tiene 3 hijos pequeños, verse sin hogar, sin familia, sin una casa, sin un inmueble. Entonces todo eso pues hace, mire, un choque emocional en ella, que evidentemente pues la lleva a convertirse en víctima de violencia de género. Es un ejemplo que yo quería comentarle, inclusive los niños cuando son maltratados. Mire, ayer vi un video en internet que me pareció escalofriante, y se los voy a enviar. En el estado, en San Francisco, en el estado Zulia, una muchacha fue detenida, privada de libertad por funcionarios de la Guardia Nacional, y en ese video se observaba cómo golpeaba a una niña de 3 años, pero no bastó en golpearla, sino la tomó por el cabello y la lanzó a 4 metros de distancia, causándole lesiones físicas, por supuesto.
Entonces, pero si nosotros revisamos el contexto desde el punto de vista sociológico a esa muchacha, una muchacha que, vean el video, se los recomiendo, por favor, para discusión de clase de hoy en noche, vean el video. Privada de libertad en San Francisco, Estado Zulia, mujer que agrede a sus hijos. Vean el video allí, son 3 minutos. Es más, si lo tengo en internet, se lo voy a enviar al grupo para que lo revisen. Pero cuando envía al usted, grupo, pues. claro, pero fíjate, cuando ustedes revisan ese contexto de ese video y usted observa allí a las niñas que están alrededor de ella, un niño de 2 años a lo mejor allá sentado al lado de un perrito, de un animalito, la niña golpeada, y no conozco o no conocemos la situación social, económica de esa muchacha, pero créame que esa niña o esa mujer fue maltratada de la misma manera en su niñez. Eso es el primer aspecto. Segundo, una mujer que no tiene empleo, una mujer que tiene problemas económicos, a lo mejor tiene algún problema de adicción a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y sus complejos, su rabia, sus frustraciones, pues va directo a maltratar hacia las personas más cercanas. ¿Y quién es la persona más cercana de la cual ella tiene dominio? Sus hijos. Y fíjate, Profesor. señor, ya para terminar esta idea, disculpa, Alberto, fíjate, pero cuando usted revisa desde el punto de vista familiar esa situación, pero lo lleva ahora al ámbito judicial, ella privada de libertad y los niños ahora. Entonces, fíjate el contexto de nuestras sociedades en Latinoamérica. Es un problema verdaderamente difícil de controlar. Yo siempre he dicho, fíjate, mire, no ocurre en los centros penitenciarios, pero ahí debe haber tratamiento médico, psiquiátrico para los privados de libertad. Recuerden ustedes que los delincuentes, esa pregunta, ¿el delincuente se hace o nace? No, puede nacer psicópata o puede crearlo la sociedad del sociópata. Y cada una de esas 2 situaciones hay tratamiento. Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero sí he conversado con ellos esta situación. Me dice, por supuesto que sí puede mejorarse la calidad de vida de estos individuos. Y si se mejora la calidad de vida biológica, psíquica de este individuo, por supuesto va a mejorar el entorno donde él está. El problema es quién asume esos costos. El problema es quién asume esos gastos para darle tratamiento a estas personas. Bueno, muchachos, nos vemos de hoy en 8, Dios mediante, 8 de la mañana. Es grato compartir con ustedes, hablar un ratico sobre este tema tan interesante. Cada persona que uno ve allí, cada una de las personas que uno ve en el campo, en el trabajo, en la calle, en el autobús, donde usted ande, tiene una historia que contar desde el punto de vista de la victimología, por él mismo o por un pariente cercano. ¿Vale? Bueno, muchachos, estamos en contacto. Feliz fin de semana. Hasta luego, pues. Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego, luego. pues. Dios lo Chao. bendiga. Hasta luego. Amén.